Es esta, hermanos, la profecía de Jeremías acerca de la naturaleza de la iglesia. Tal vez, hermanos, se quede un poquito trabado así el video, pero el audio esperemos que esté saliendo bien, allí, ¿verdad? Y que cada uno de ustedes lo pueda recibir con bien. Profecía de Jeremías acerca de la naturaleza de la iglesia. Le vamos a pedir que busquemos en nuestras Biblias, vamos a ir a la palabra escrita, al libro del profeta Jeremías, capítulo 31, vamos a ir a la palabra, Jeremías en el capítulo 31, y vamos a buscar lo que dice el versículo 31 al 34, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Allí vamos a leer lo que la palabra de nuestro Señor nos dice. Y la leemos, ¿verdad? Así como el Señor la ha dejado escrita para cada uno de nosotros. Dice la palabra: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su hermano, ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Aquí hemos parafraseado lo que es el texto que está escrito aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Que ustedes estaban leyendo ahí. Pero al leerlo en la palabra del Señor, nosotros notamos acerca de la naturaleza de la iglesia. Y aquí nosotros miramos cómo nuestro Dios siempre quiso alcanzar al hombre con su palabra, con la bendición que Él quiso compartir con cada uno de nosotros. Y el profeta Jeremías, hablando al pueblo, Jeremías les dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Había un pacto que ya Dios había hecho con el pueblo de Israel. Si ustedes recordarán que ya estudiamos esta parte en la que el Señor le dice al pueblo de Israel: ustedes serán mi especial tesoro por sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Estas son las palabras que dirás, le dijo el Señor a Moisés, a los hijos de Israel. Había un pacto que había establecido solamente con la casa de Israel, solamente con la casa de Judá. Solamente había escogido un pueblo, una nación,
para que ellos fueran los benditos, para que ellos fueran los escogidos, que ellos fueran los que estaban contando con el apoyo de nuestro Padre Celestial. Pero dice el Señor, vienen días, dice el Señor, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Aquí miramos también esta parte que lo que es la naturaleza en sí de la iglesia. La naturaleza, yo les explicaba a ustedes en una clase anterior, en un estudio anterior, de que la iglesia existió primero en la mente de Dios. No se le ocurrió a ningún hombre hacer la iglesia y establecerla, no, sino que se le ocurrió a Dios en su corazón el poder establecerla, la iglesia. Y bueno, cada uno de nosotros debe saber, ¿verdad? También que Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor, el Señor puso la iglesia, hizo la iglesia para que nosotros pudiéramos entrar en ella y pudiéramos ser salvos. Porque el Señor añadía y añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Todos los que habían de ser salvos adentrados en la iglesia, al pacto nuevo que hizo el Señor. Aquel pacto que había hecho antes con la casa de Israel, dice la Biblia que la gente lo invalidó, ellos lo invalidaron. ¿Y cómo se invalida un pacto? Bueno, no respetando el acuerdo, no respetando las cláusulas o no respetando los términos del pacto. Y el Señor les había dicho, por ejemplo, al pueblo de Israel, ustedes serán mi especial tesoro por sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, les dijo el Señor. Pero si guardareis mi pacto, les había dicho, si guardareis mi pacto. ¿Te recuerda lo que dice Éxodos capítulo 19, versículos 5 y 6? Donde les dice el Señor esas palabras. Entonces, si guardaban el pacto, entonces el pueblo seguiría siendo el escogido, ellos, y estarían por sobre todos los demás. Pero cuando invalidaron su pacto, el Señor lo hace ver aquí en este texto y dice, no como el pacto, dice, que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Sabe que la gente, cuando pacta con Dios, a la gente como que se le olvida, la gente como que no le toma la importancia, como que no lo toma con seriedad a aquella persona? Hay personas que, acongojadas o afligidas por alguna situación de la vida, por alguna circunstancia, vinieron, como quien dice, vinieron angustiados al Señor, vinieron bien tristes a Cristo, vinieron al Señor y ellos buscaron a Dios y se comprometieron con Dios y le prometieron a Dios serle fieles hasta el día de la muerte. Pero ya cuando el problema se disipó, cuando Dios obró en las vidas de ellos y les resolvió la situación y les quitó el problema y la tribulación, entonces se olvidaron de Dios, entonces se fueron de Dios y se apartaron de Dios, invalidando el pacto del Señor. Mucha gente que se ha apartado de Cristo ha invalidado el pacto que hizo con el Señor en el momento de su conversión y lo ha dejado al Señor de lado y se ha ido a querer vivir su propia vida en el mundo, apartado de Dios completamente. Y
no siéndole fiel al Señor. Entonces ha invalidado de esa manera el pacto del Señor. Y los judíos hicieron eso, se apartaron de la ley del Señor e hicieron cada uno su propio gusto y participaron en la idolatría y participaron en las fiestas, en todas las cosas malas que el Señor les había dicho que se apartaran de las costumbres de los pueblos, de las costumbres de las naciones. Porque leño del bosque cortaron, les dice Jeremías, y se hicieron para sí mismos imágenes, esculturas, y comenzaron a adorar al tronco, al leño, al árbol del bosque, y que crece con la lluvia. A eso comenzaron a darle tributo, y le dijeron al leño, al tronco del árbol: tú eres mi Dios, tú eres el que me salvaste, tú eres el que me trajo hasta aquí. Y comenzaron a hacerlo abominable ante los ojos del Señor, invalidando completamente el pacto del Señor, cuando debía ser solamente el Señor, Dios, reconocido por Dios como Dios para ellos. Pero lo invalidaron el pacto y quisieron apartarse del pacto. Mucha gente también que ha obedecido al Señor y repito, por alguna circunstancia mala que le ha pasado en la vida, de repente se quiere ir cuando ya ha resuelto su problema y quiere regresar a su vida normal, es decir, a su vida de pecado, a su vida sin comunión con Dios, porque quiere hacer lo que le da su gana, por lo que le da su antojo, por lo que quiere hacer. O sea, quiere seguir su propia vida con normalidad, así como la tenía antes, viviendo en desobediencia, viviendo en pecado delante de nuestro Dios. Lamentablemente no toma en cuenta a Dios, nuestro Padre Celestial. Yo quiero decirle que Dios puso en la naturaleza de la iglesia esta bendición que nosotros debemos tomarla en cuenta. ¿Y cuál es lo que nosotros, o qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta de esto? Es que Él, esta vez es diferente, porque esta vez ya no venía a establecer como un ritual, ya no como algo allí que estuviera externamente visible, como las tablas de piedra en las que se escribieron los mandamientos de la ley del Señor, sino que esta vez la ley del Señor estará impregnada en la mente y en el corazón de cada uno. Mire, si las personas que ofenden a Dios, las personas que se alejan de Dios, es porque ellos en realidad ellos desprecian el señorío del Señor. Y no solamente eso, sino que voluntariamente lo ignoran, voluntariamente quieren alejarse, voluntariamente quieren apartarse, porque no están dispuestos a obedecer al Señor, ni estar sujetos a Él, ni a sus mandamientos. Ellos quieren vivir su propia vida, es decir, ser amos, dueños y señores de su propia voluntad, haciendo lo malo, aquello que le ofende al Señor. Dice la palabra del Señor: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui, dice yo, un marido para ellos. El Señor establece como una relación familiar entre un esposo y una esposa. Y dice el Señor: a mí me irrespetó mi nación. La nación de Israel me irrespetó, aunque yo fui como un esposo para ellos. Eso tenía una naturaleza, la naturaleza de la fidelidad del esposo, de la nación santa, de lo que estaba apartado para el Señor. Y dice el Señor
pero este dice, es el pacto, si usted lee el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí hay muchísima información con respecto a la naturaleza de la iglesia. La profecía que nos hablaba acerca de esta naturaleza del nuevo pacto del reino. Fíjese que en la clase anterior tuvimos la oportunidad de hablar que el Señor establecería un reino que nunca jamás sería destruido, un reino eterno. Y un monte santo que vendría a ser la cabeza del ángulo sobre todos los montes, y que el Señor establecería este reino y nunca tendría fin. Ahora, la palabra del Señor nos dice, si usted puede ir conmigo, si gusta, a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Si usted puede ir conmigo hasta allá, hasta el libro de Colosenses, la Biblia nos habla acerca de cómo Dios nos apartó. Dice la palabra del Señor que Dios a nosotros nos hizo participar de la herencia de los santos en luz. Dice la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Si usted está leyendo conmigo la palabra, dice así: Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire qué hermoso. Según el versículo 13 que acabamos de leer en la palabra de Dios, en Colosenses 1:13, dice que nos libró, que nos ha librado del poder de las tinieblas, del poder de la oscuridad, del poder del demonio. Nos libró a nosotros, a usted y a mí. Nos libró el Señor. El Señor ya lo sacó de ahí. No quiera volver a meterse, no quiera regresar, porque entonces lo van a atrapar y ya después no va a poder salir, porque el infierno es un lugar al que es bien fácil de entrar, pero nadie puede salir, nadie puede escapar de allí. Solamente el Señor los puede libertar, porque si el Hijo los libertare, entonces seréis verdaderamente libres, hermanos. Dice la palabra, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire, ¿de quién es el reino? ¿De quién es el reino? De su amado Hijo Jesucristo. Amén, está conmigo. Y dice que nos ha trasladado al reino, a ese reino, ¿se acuerda? Ese reino que es eterno, ese reino que es permanente, ese reino que no sería jamás destruido, ese reino que estableció el Señor, donde Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y la iglesia tiene esa naturaleza, tiene una naturaleza íntima con Dios. Es como el compañerismo terrenal de Dios con los hombres, habitando Dios con los hombres y morando Dios con los hombres. Y dice el Señor que es tan íntima esta relación, que dice, este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¿A dónde da la ley ahora el Señor? En la mente
en su corazón. Y dice la palabra, continuando, y la escribiré en su corazón. Mire qué hermoso. Allí está. Mire, cuando usted hace algo malo, cuando usted está a punto de hacer algo malo, a usted le reprende el Señor y usted dice, me remuerde la conciencia. Mire que sí, el Señor ha puesto en nosotros su esencia, su espíritu, ha puesto de Él en nosotros y también está la autoprotección que Él puso en nosotros. Y cuando alguien está a punto de hacer algo malo, el Señor lo está reprendiendo, pero muchas personas optan por ignorar el llamado de atención que Dios le hace. Bien tremendo, porque desprecian y menosprecian a Dios de manera abierta, invalidando el pacto. Cuando le dijo al Señor, por ejemplo, todo aquel cristiano que es cristiano ya convertido, que le dijo al Señor, prometo serte fiel hasta el día de mi muerte o que venga Jesucristo por su iglesia. Hasta ese día te prometo fidelidad, hasta ese día te prometo yo. Y las personas invalidan el pacto, de repente quieren irse, dicen, es que mi hermana no me saluda, es que mi hermano no me habla, es que no me quisieron prestar dinero, es que me miraron mal de reojo, es que estaba bien sucio allí el lugar donde me querían sentar y yo no me quería sentar allí. Mire qué vergüenza, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que por cosas insignificantes, materiales y mortales, dejemos e invalidemos el pacto que hizo el Señor con nosotros, el trato que hizo el Señor. Si los ganadores en este pacto somos nosotros, los ganadores somos nosotros en ese pacto. Porque el Señor nos dice, el que se mantenga fiel hasta el fin, este será salvo, dice la Biblia. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es lo hermoso de la palabra del Señor. Yo sé que a algunos estos temas no les gustan mucho. Tal vez no les gusta porque se siente muy apretado, muy rígido, muy cruel para algunos. Pero es necesario, mis hermanos, es necesario que entendamos cómo es que Dios estableció esto con nosotros y cómo es la relación de esa naturaleza que nosotros tenemos con Dios. Es una relación tan personal, tan privada, tan íntima, tan nuestra con el Señor. Y dice el Señor, yo le daré en este nuevo pacto, dice el Señor, yo daré mi ley en su mente. En la mente de las personas, ahí está la ley del Señor. Y es por eso que las personas pueden discernir, pueden entender la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, pero solo la entienden. La persona luego decide si hacer lo malo o no hacer lo malo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios también dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es bien triste también. O sea, dice, es que yo no hago ni lo bueno ni lo malo. Mire, la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero bueno, siguiendo con esto, dice el Señor, y la escribiré en su corazón. En su corazón. O sea, Dios escribió su ley en nuestro corazón. Dios está en nuestro corazón y Él ha escrito su ley en nosotros. Y usted me podrá decir, hermano, vi que yo ya me revisé y yo no tengo nada escrito, yo no tengo nada tatuado, yo no me miro allí a dónde es que el Señor me ha escrito su ley a mí. Entonces yo estoy sin ley porque el Señor no me ha escrito nada. Miren, no es así, mi amigo, no es así, mi hermano. Lo que sucede es que Dios ha impregnado en usted, en el conocimiento, en su mente y en el corazón, en su sentimiento, en su emoción, en su pensamiento. Dios ha adentrado allí y ha colocado su sello espiritual para que usted
usted en el día del juicio, usted sea salvo porque usted está sellado para Dios, le pertenece a Dios. Voy a hacer una comparación como cuando usted tiene una res y usted la marca con un fierro y usted dice, esta es mi marca, este es mi fierro, este animal es mío. Al Señor tiene una marca, su Espíritu Santo en nosotros, y el que esté marcado para Dios con el Espíritu Santo, él está apartado para el Señor, y en el día del juicio nadie más lo puede reclamar a usted, porque usted le pertenece al Señor, le pertenece a Dios. Usted no le pertenece a nadie más. Eso es lo hermoso de esto, y por eso Él escribió en nuestro corazón, Él ha escrito en nuestro corazón su ley. Y porque el tiempo ya se nos va, hermanos, mire, ya se nos fue el tiempo. Vamos a considerar rapidito esto, hermanos. Dice la palabra de Dios, yo seré a ellos por Dios, mire qué hermoso, y ellos me serán por pueblo. Yo seré a ellos por Dios, mire, como un padre, ¿verdad? Como un padre. Y ellos me serán a mí por pueblo. Por eso dice el Señor, cuando hablábamos del compañerismo celestial, hablábamos de eso, de cómo Dios enjugará, dice, toda lágrima de los ojos de ellos y quitará ya el llanto, el dolor, el clamor, la angustia, la desesperación, tribulación, misericordia, la inmisericordia, la congoja y todos los tipos de males que aquejan a este mundo. El Señor los quita y limpia toda la senda para que nosotros podamos andar tranquilos y podamos estar confiados permanentemente. Así, dice Él, ellos serán por pueblo para mí, dice el Señor, y yo seré a ellos por Dios. También fíjese que nos habla de que todos conocerán a Dios. Todos conocerán a Dios. Esa es una de la naturaleza de la iglesia, que por medio de la iglesia también la gente conozca a Dios. Conozca a Dios, que por medio de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, pues nuestro tema es la profecía acerca de la naturaleza de la iglesia, que por medio de la iglesia la gente conociera los misterios de Dios, que la gente conociese a Dios, que la gente conozca al Señor, que la gente pueda pactar con Dios. Pero hay algunos que están pactando con el diablo, están pactando con el enemigo, y ahí si no cumplen esos pactos ya saben que la sentencia es letal, ¿verdad? Porque el pacto con el diablo, el pacto con el enemigo se lo cobra con precio caro, ¿verdad? Tremendo. Así que usted haga ese pacto con el Señor. Estableceré un nuevo pacto, dice el Señor. Ahora, si usted se fija en lo que estamos ahorita analizando, dice el texto, versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fíjese que en la naturaleza de la iglesia del Señor, aparte del compañerismo que íbamos a tener como hermanos, como amigos en la iglesia y todo, también todos conocerán al Señor y conocerán a Dios, y al conocer a Dios y arrepentirse, entonces van a ser perdonados todos sus pecados. Por eso es que Dios quiso también establecer la iglesia, para que por medio de ella se diese a conocer Dios y se diera a conocer el Señor. Dios bendiga a las maestras que trabajan con escuela dominical con los niños. Ustedes no saben el gran bien que les están haciendo a esas almas, de esos pequeñitos que se están alimentando con la palabra de Dios. Dios las bendiga a ustedes y les dé victoria, les dé bendiciones, les haga florecer su vida para que sean bendecidas en todo, porque ustedes están haciendo un gran trabajo de instrucción con esas almitas, con esos niños que están allí llevando ese mensaje. Pero también para ustedes, hermanos, para los que están aprendiendo junto con nosotros, decirles que es bien importante
el saber y el conocer que por medio de la iglesia nosotros podemos conocer mejor a Dios, podemos acercarnos más a Dios y estar en comunión los unos con los otros. Voy a cerrar con el libro de Efesios capítulo 3 y vamos a leer por ahí los versículos 9 y 10. La palabra de Dios nos dice a nosotros de la siguiente manera, dice la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el 11. Amén. Les dije Efesios capítulo 3, versículos 9 al 11. Vamos a leer. Dice la Biblia, solo lo comparto con ustedes y aquí termino. Yo sé que el tiempo ya se nos agotó, pero estamos, hermanos, llevando esta bendición. Yo espero que sea de mucha bendición realmente para cada uno. Dice la palabra, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Mire, dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de la iglesia. O sea, la iglesia otorga, la iglesia da conocimiento, don espiritual, también para todos aquellos fieles en el Señor que siguen aprendiendo y alimentándose y dotándose de toda bendición espiritual que desciende de lo alto. Mis hermanos, mis amigos, que nuestro Padre Celestial les esté colmando de muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que sea Dios bendiciéndole grandemente. Recuerde, los pecados de cada uno de nosotros pueden ser perdonados si tan solo la persona considera su condición delante del Creador, delante del Señor. Hoy es el tiempo y la oportunidad para el arrepentimiento, para venir a Cristo, para venir al Señor. Usted que ha estado alejado del Señor, ha estado viviendo una vida que al Señor no le agrada mucho, se está separando del Señor. A usted que ya no quiere leer la palabra, a usted que ya no quiere orar, a usted que ya no quiere que le hablen de Cristo, a usted que ya no quiere volver porque usted siente vergüenza, a usted porque está viviendo en una relación ilegal, a usted que está viviendo en una desgracia espiritual, que está viviendo en pecado. Dios le está haciendo un llamado para que usted venga nuevamente y arregle su situación. El Señor le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios le ama y Él quiere que regrese con Él. Él quiere que regrese. Él quiere que respete el pacto que hizo con Él. Vuelva una vez más al Señor. Es necesario permanecer en Él para ser salvos. Mis hermanos, mis amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Todo es de mi Cristo, por Él